Con la iniciativa Promesa de Jóvenes ante el VIH continúa dando resultados positivos. Cada vez son más los universitarios del sistema Ana G. Méndez que se unen a este esfuerzo. El objetivo es orientar a sus pares acerca de los peligros de no protegerse al momento de sostener relaciones sexuales. Gloria Soltero entrevistó a una de las jóvenes intercesoras y nos dice más. Cuando Jailín Barreto ingresó en el proyecto Promesa de Jóvenes para orientar a otros de su edad sobre los peligros de contraer enfermedades de transmisión sexual, jamás pensó que sería tan grande el reto. Cuando ellos vienen a orientarme lo que es Promesa de Jóvenes sobre el VIH, pues para mí fue alarmante, número uno, la cantidad de jóvenes que hay infectados en Puerto Rico con la enfermedad, ¿verdad? Y en adición a eso, pues creó mucha conciencia en mi vida personal. Al igual que yo pude instruir a otros compañeros, eso me motivó a instruirlos un poco más. Está el joven que sí le interesa, que se preocupa por su salud, ¿verdad? Una realidad aún así, pero también está el joven que no. Está el joven que en los casos que yo he tenido que repartir condones, pues me los devuelven, les abochorna. Que para ser el siglo XXI, 2017, hay personas con tabú y aún así jóvenes de 17, 18 años. Es lo más que me ha impactado de trabajar en el programa, de ver jóvenes con tabú a protegerse y con el poco interés en protegerse. Aún así no se da por vencida y está decidida a continuar con sus orientaciones. Para Sistema TV informa Gloria Soltero. Y como parte de la iniciativa Promesa de Jóvenes ante el VIH, Sistema TV continúa con su misión de educar sobre este virus para romper con los tabúes que todavía existen. Al respecto, ¿cómo podemos hablar con nuestros hijos sobre el VIH para evitar que lo adquieran? Para contestar estas y otras interrogantes, nos visita el consejero profesional de Pareja y Familia, Teodoro Colón Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Gracias por estar aquí con nosotros. Después de más de 30 años que el VIH emergió aquí en Puerto Rico, ¿cómo la gente ve este problema? ¿Continúa ocultándose o ha habido una apertura? Yo te diría que a partir de los últimos 10 a 12 años ha habido un cambio en la tendencia epidemiológica, ¿verdad? Y eso nos ha llevado a enfatizar nuevamente un poquito más en el proceso educativo, porque se dejó por un tiempo de hablar del VIH, se dejó de hablar en términos de cómo podíamos contagiarnos, y eso creó como un espacio en el proceso educativo. Y hoy día pues se está retomando nuevamente el proceso. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que definitivamente hay un grupo de personas que no tuvieron el acceso a la información que tuvimos en los años 80 y 90. Y hoy día tú puedes encontrar jóvenes que te dicen, todavía el VIH es un problema, todavía yo me puedo morir de SIDA. Y lo ven como algo distante, lo ven como algo que no es pertinente, ni se ven vinculados a ese tema. Pero lo que ha ocurrido con el VIH también ha ocurrido con otras enfermedades, porque recuerdo que cuando hubo una época en que no se hablaba del cáncer, se veía como una enfermedad pecaminosa. Sí, sucede que con el VIH, fíjate, a diferencia del cáncer, pues probablemente alguien dice tengo cáncer y nosotros como puertorriqueños utilizamos el ay bendito, ¿verdad? Qué pena, qué triste. Sin embargo, todavía, cuando hablamos de VIH, hay gente que tiene mucho miedo a hacer su disclosure, ¿verdad? Y a decir tengo VIH porque aún sigue habiendo discrimen y sigue habiendo marginación. ¿A qué responde que la gente no quiera hablar de ciertas enfermedades? Yo pienso que en la familia no cultivamos el valor de la salud como eso, como un valor. Hablamos de valores y pensamos en hechos religiosos, pensamos en hechos morales y no vemos la salud como un valor que se debe cuidar y se debe fomentar. Y yo creo que eso en gran medida hace que tengamos miedo a hablar de esos temas, sobre todo si están ligados a sexualidad. Pero bueno, sí, en cuanto al VIH, ¿podría haber un sentido de vergüenza o prejuicios que han sido tal vez inculcados? Sí, definitivamente sí, porque hablamos de VIH y hablamos de reconocer, número uno, que estoy sexualmente activo, número dos, reconocer que no me estoy protegiendo y número tres, reconocer que muy probablemente, aunque digo que no tengo relaciones sexuales, pues sí es cierto que las tengo. Entonces exponerme, por ejemplo, a utilizar condones, a irlos a comprar, a solicitarlos, pues probablemente hace difícil que la gente lo reconozca como una situación que debe atenderse. En tus años trabajando con VIH, ¿alguna experiencia que te haya tocado sobre este tema?
Me han tocado muchas, pero en particular siempre recuerdo una en la que tuve que entregar un resultado positivo a un adolescente de 14 años que había tenido su primera experiencia sexual y se había contagiado con la primera experiencia sexual. Y luego en el paso del tiempo que seguí comunicándome con él, ¿verdad?, en los procesos de tratamiento, él siempre me decía y era consistente con el tema de que si yo hubiese sabido antes de haber hecho lo que hice, no fuera VIH positivo. Y entonces eso me lleva a pensar que definitivamente es un tema que tenemos que comenzar a hablarlo en la casa, en el hogar, en la familia. Y si no me siento preparado como padre o como madre, claro, pues vamos a buscar los recursos para que sí lo puedan hacer. Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Pasamos ahora con Mardelis.